Imagina que una ciudad decide apostarlo todo como si estuviera poniendo sus fichas en una sola jugada. Eso es lo que está haciendo Londres. En este momento, la capital del Reino Unido está invirtiendo más de 150.000 millones de libras en una serie de megaproyectos tan enormes que, si salen bien, pueden cambiar por completo la forma en la que la gente vive, trabaja y se mueve. Pero aquí está la pregunta que nadie puede ignorar. De aquí al año 2030, estos proyectos convertirán a Londres en un ejemplo mundial de planeación inteligente e infraestructura moderna. ¿O se volverán una historia de advertencia, llena de retrasos, costos que se disparan y sueños a medio construir? Hoy vamos a recorrer los megaproyectos más impactantes que podrían transformar no solo Londres, sino todo el Reino Unido. Y vamos a empezar con el más polémico de todos, porque debajo de las colinas, bajo la ciudad, donde nadie ve nada, está pasando algo que parece ciencia ficción. Muy por debajo de la tierra, máquinas gigantes están mordiendo roca y arcilla como si fueran galletas. Son tuneladoras monstruosas, y lo que están construyendo es el nuevo esqueleto rápido del país. Esto se llama HS2. Y no es un tren cualquiera. La idea era simple en papel y brutal en la realidad. Crear una línea de alta velocidad que conectara Londres con Birmingham, y después extenderse hacia el norte, llegando a ciudades como Manchester y Leeds. Un sistema en forma de letra Y, un nuevo corazón de transporte. Pero la realidad, como siempre, no pide permiso. Los costos empezaron a subir. La presión política se volvió una pelea constante, y el plan original se redujo. Se cancelaron extensiones al norte de Birmingham. Varias secciones se retrasaron o quedaron en pausa, así que hoy, el enfoque inmediato está en el tramo más importante para que esto no muera: Londres a Birmingham. Y aún así, lo que se está construyendo es enorme. Cuando esté listo, estos trenes podrán moverse a velocidades de hasta 360 kilómetros por hora. Eso significa viajes más cortos, menos presión sobre las vías tradicionales que ya están saturadas y, en teoría, un Reino Unido más conectado. En teoría, porque la pregunta real es otra. ¿Cuánto cuesta cumplir esa teoría? En los últimos años, la construcción avanzó bastante. Se reportó que más de 7 de cada 10 partes de los túneles principales entre Londres y Birmingham ya estaban completadas en varios tramos y que parte del trabajo de perforación doble en la sección inicial se terminó. Suena impresionante. Pero luego, miras el precio. El costo se elevó desde una estimación de alrededor de 33.000 millones de libras en el año 2012 a cifras mucho más altas en años posteriores. Tanto que se habla de montos que en dinero actual rondan o superan los 100.000 millones. Y aquí viene el golpe emocional. La fecha de apertura que antes se veía cerca se empujó más y más, de una promesa para la segunda mitad de la década a un horizonte que se menciona después del año 2033 sin una fecha final totalmente firme. Y si esto fuera solo un tren rápido, ya sería enorme. Pero HS2 está creando algo que Londres no ha visto en esta escala. Un lugar donde el transporte se vuelve un imán. Un punto donde todo se conecta. Un supernodo. Ahora quiero que te imagines esto. Vas caminando por una zona que antes parecía medio industrial, medio olvidada. Y de repente, ves cómo se levanta un nuevo centro de transporte, como si la ciudad estuviera creciendo una segunda columna vertebral. Ese lugar se llama Old Oak Common, al oeste de Londres. Aquí se está construyendo una estación que podría convertirse en una de las más conectadas de Europa. La idea, que una persona llegue ahí y casi sin esfuerzo se conecte con la Elizabeth Line, con servicios nacionales y con HS2. Y ojo con esto, porque aquí está el truco urbano. No es solo una estación, es una palanca. Cuando pones un punto de conexión tan poderoso, todo alrededor cambia. Empiezan a aparecer proyectos de vivienda, nuevos trabajos, nuevos negocios. Se habla de miles de hogares, de un efecto económico de 10.000 millones de libras a lo largo de la próxima década, según estimaciones citadas en discusiones del proyecto. Y este enfoque es clave.
porque la infraestructura no se está vendiendo como cemento y acero, se está vendiendo como renacimiento de barrios. Pero para que HS2 llegue realmente al corazón de Londres, hay otra pieza casi invisible y muy difícil. Un túnel que conecta Old Oak Common con el futuro terminal de HS2 en Euston. Este túnel tendría alrededor de 4,5 millas bajo el oeste y el centro de la ciudad. Y no es un solo túnel, son 2 túneles paralelos, uno para entrar a Londres, otro para salir. Y aquí viene lo que a mí me vuela la cabeza. Se trabaja a profundidades que pueden llegar a alrededor de 50 metros bajo tierra. Las tuneladoras que harán este trabajo no son máquinas grandes, son bestias. Cada una pesa más de 1.200 toneladas y su longitud puede acercarse a 200 metros. Llegan por partes, las arman como un rompecabezas industrial y luego, poco a poco, avanzan, instalando el recubrimiento de concreto permanente mientras muerden la tierra, como si construyeran el túnel al mismo tiempo que lo excavan. Pero incluso aquí, el progreso no es parejo. Algunas obras asociadas, como ciertos pozos de acceso y estructuras de aproximación, han tenido pausas o reprogramaciones mientras se reorganiza el dinero hacia las partes consideradas prioritarias. Traducción humana. Se está eligiendo qué salvar primero, y esto nos lleva a la pieza más incierta del rompecabezas, Euston Station, porque Euston no es solo una estación, es una puerta de entrada a Londres, un lugar donde la alta velocidad convive con trenes tradicionales y con el metro. Un nuevo distrito en sí mismo. Se ha mencionado que se formará una entidad dedicada a entregar y desarrollar el área, explorando asociaciones público-privadas. Y la conexión completa hacia Euston se ha planteado para un rango que iría aproximadamente entre 2031 y 2035. Sí, años después de que la línea empiece a operar en algunos tramos. Y aquí es donde mucha gente se divide. Unos dicen, esto es normal en proyectos gigantes. Otros dicen, esto es una alerta roja, porque cuando el corazón del sistema se completa tarde, todo el sistema se siente incompleto. Ahora, cambiemos de enfoque, porque no todo es conectar ciudades. También hay proyectos que intentan arreglar algo que Londres sufre todos los días, el embudo de tener que pasar por el centro para moverte entre suburbios. Por eso existe una idea que suena simple, pero sería transformadora. El West London Orbital, una ruta propuesta tipo Overground que conectaría barrios del oeste y noroeste, reutilizando corredores ferroviarios existentes y sumando nuevas estaciones. La magia es donde se cruza, con Old Oak Common, porque si tú vives en un suburbio, podrías llegar a ese supernodo sin meterte al centro, y de ahí saltar a HS2, a la Elizabeth Line o a otros servicios. Se ha estimado que esto permitiría que alrededor de 450,000 personas más puedan llegar a Old Oak Common en menos de una hora. Eso significa más acceso a trabajos, menos carros, menos emisiones. Pero hay un detalle. Este proyecto aún está en discusiones de viabilidad y financiamiento. Y cuando no hay dinero asignado, un proyecto no es un proyecto, es una promesa. Hablemos ahora de un caso que parece increíble. Durante décadas, una comunidad grande de Londres ha sido, literalmente, un olvido del transporte. Thamesmead, más de 50,000 personas, y aún así, sin un enlace ferroviario directo durante alrededor de 6 décadas. Eso está cambiando con la extensión del Docklands Light Railway, el DLR. Se aprobó financiamiento y se plantea iniciar construcción en la segunda mitad de la década, con apertura proyectada en los primeros años de la década del 30. El costo se ha hablado en un rango amplio, desde cientos de millones hasta más de 1.000 millones de libras, dependiendo del alcance final. Incluye 2 nuevas estaciones, como Beckton Riverside y Thamesmead, conectadas por túneles bajo el río. ¿Y por qué esto importa tanto? Porque el transporte no solo mueve personas, abre ciudades. Se habla de habilitar entre 25,000 y 30,000 nuevas viviendas, regeneración de la zona ribereña, tiempo de viaje mucho menor hacia áreas de empleo, como Canary Wharf,
De pronto, lugares estancados se vuelven viables, y eso cambia el mapa social. Pero no todo se trata de rieles y carreteras. Hay proyectos que, si fallan, nadie aplaude. Pero si funcionan, nadie los nota. Hasta que un día, un apagón te recuerda que lo invisible era lo más importante. Estoy hablando de los London Power Tunnels. Túneles de energía, infraestructura eléctrica enterrada, muchas veces a profundidades de entre 20 y 60 metros bajo tierra. Esto lo impulsa National Grid y la lógica es simple: mover cables de alto voltaje bajo tierra para que el sistema eléctrico de Londres sea más resiliente por décadas. Una fase se completó en el pasado, con decenas de kilómetros de túneles, y otra fase ha tenido como objetivo ampliar la red con más de 30 kilómetros adicionales en el sur de Londres. Esto importa porque la demanda eléctrica está subiendo. Edificios llenos de servidores, autos eléctricos cargándose en casa, bombas de calor reemplazando calderas de gas. Y sin estas mejoras, la red vieja empieza a sentirse como una camisa demasiado apretada. Lo mejor de estos túneles es que evitan caos futuro. Menos calles abiertas durante semanas, menos tráfico destruido por reparaciones. Es un proyecto sin glamour, pero es de los más vitales. Y para cerrar, vámonos al este, donde existe un problema que Londres arrastra desde hace más de medio siglo: el Dartford Crossing, el cruce vial del Támesis al este de Londres, el único en esa zona, y está ahogado. Se habla de alrededor de 160.000 vehículos diarios. Eso crea congestión brutal, contaminación, horas perdidas. Entonces el Reino Unido respondió con algo enorme: el Lower Thames Crossing, un proyecto de aproximadamente 14 kilómetros de ruta, incluyendo más de 6 kilómetros de túneles dobles bajo el río, conectando grandes autopistas para desahogar el corredor. La planificación obtuvo aprobación y se planteó un inicio de construcción para la segunda mitad de la década, con finalización esperada en los primeros años de la década del 30. El costo también subió con el tiempo, llegando a cifras que se han mencionado alrededor de 10.000 millones de libras. Carísimo, pero potencialmente transformador. ¿Por qué? Porque se proyecta que podría reducir la congestión en el corredor de Dartford en una proporción grande, con estimaciones de hasta 4 de cada 10 en ciertos escenarios, y también recortar tiempos de viaje en horas pico, en algunos casos en rangos de decenas de minutos. Para transporte de carga, esto es oro. Menos cuellos de botella para camiones, cadena de suministro más confiable, y un detalle técnico que da tranquilidad: túneles dobles permiten desviar tráfico si hay incidentes en un tubo. Además, se planea que las tuneladoras creen túneles de diámetros enormes, lo bastante amplios para varios carriles por dirección, con la ambición de ser de los más grandes de Europa. Y ahora, respira conmigo, porque si sumas todo: HS2, Old Oak Common, el túnel hacia Euston, la incertidumbre de la estación, el orbital, el DLR a Thamesmead, los túneles de energía y el gran cruce bajo el Támesis, estamos hablando de una apuesta gigantesca, una apuesta de más de 150.000 millones de libras. Londres,